Este tema del predimensionado de elementos estructurales de concreto armado es un tema realmente bastante álgido en la ingeniería civil. Bueno, son muchos los criterios que entran en juego para finalmente determinar las dimensiones de las secciones de estos elementos estructurales de concreto armado, ¿no? Ya sean vigas, columnas, placas o muros, losas, ¿no? Que pueden ser aligeradas, macizas, reticulares. Entonces, antes de adentrarnos a atacar los métodos de predimensionados que disponemos, donde vale destacar que el criterio del proyectista es muy importante, vi necesario que reflexionemos un tanto sobre los distintos sistemas estructurales de concreto armado en el marco de la normativa E030. ¿Ok? Entonces acá tenemos, por ejemplo, los sistemas pórticos. Son sistemas cuyo acción sísmica va a estar absorbida principalmente por vigas y columnas, ¿ok? En términos acá cuantitativos, la norma nos dice que por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúa en la columna de los pórticos, ¿ok? Entonces este es un chequeo bastante importante que ya vamos a estar haciendo de forma práctica, siempre buscando contrastar la teoría con la práctica, ¿ok? En el caso de muros estructurales, la norma nos indica que este sistema de muros absorbe por lo menos el 70% del cortante en la base para que sea llamado muros, y el dual, digamos que es una combinación de pórticos con muros, ¿ok? Y digamos que la fuerza cortante de los muros está entre un 20 y un 70%. En torno a eso, la norma sísmica peruana define estos tres sistemas estructurales de concreto armado: pórticos, muros y duales. Ahora bien, vamos a salirnos acá de la presentación, ¿ok? Para irnos al programa ETAPS, ¿ok? Quería mostrarles dentro del ETAPS, ¿no? Para hacerlo bastante práctico, porque ustedes se dirán, ajá, pero ¿cómo nosotros podemos determinar, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos determinar si estamos en presencia de muros? O sea, claro, la norma nos da una recomendación, la norma nos está diciendo un determinado porcentaje de cortante basal que tienen que absorber las columnas o los muros para saber si es pórticos, muros o un sistema dual. Ah, pero puede surgir la inquietud, ¿y cómo determinamos eso? Bueno, muy sencillo. Mira, en el ETAPS, ¿ok? Software, digamos, de uso extendido a nivel mundial para el análisis y diseño de edificaciones. Acá tenemos, por ejemplo, uno de los modelos que vamos a estar presentando en este curso especializado, ¿ok? Un edificio de 7 niveles. Y bueno, acá básicamente ya la estructura está analizada, ya hemos, digamos, modelado los elementos frames, vigas, columnas, los elementos tipo shell, como lo son los muros, las losas, hemos analizado los modos de vibración, todo eso que amerita, ¿ok? El análisis, pero básicamente lo que le quiero mostrar es eso, ¿no? ¿Qué resultado nos está dando ese análisis? Por ejemplo, acá tenemos una vista. ¿Ok? Digamos en perspectiva de nuestra edificación. Aquí en realidad se está viendo toda la edificación, ¿no? O sea, digamos que son parte de las opciones del programa. Aquí está configurado para verlo así, ¿ok? Cuando yo selecciono acá, estoy seleccionando todas las columnas de la edificación, parte de las herramientas que nos da el ETAPS, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá dibujamos un section cut. Bueno, acá quiero poner los esfuerzos. Vamos a ponernos acá en esta pantalla. Aquí está, dibujamos el section cut. Acá lo pasamos, ¿ok? Precisamente para ver los esfuerzos o los cortantes basales que están absorbiendo nuestros elementos estructurales, ¿ok? Acá le indicamos que esté en cero, ¿ok? Porque recordemos que el cortante basal es justo allí en la base, y vemos que para el sismo en X, acá nos dan las opciones del programa de decir, bueno, mira, vamos a decir cuánto cortante están absorbiendo las columnas. Dejo activada nada más las columnas, vean ustedes, le doy refrescar y las columnas están absorbiendo 210.000 aproximando kilogramos fuerzas de cortante basal. Eso lo podemos anotar por allí, ¿no? 210.000. Luego le preguntamos en el caso de muros, cuánto está absorbiendo muros ante sismo en X, ojo, ante sismo en X, y vean ustedes lo que está absorbiendo en los muros. Mira,
93.000, casi 694.000 kilogramos de fuerzas. Entonces allí contrastamos, allí podemos sacar cuentas, es decir, bueno, contrastamos los valores y podemos decir, mira, las columnas absorben tanto por ciento, los muros tanto, es un sistema de muros, es un sistema dual. ¿Ok? Es un sistema porticado. Obviamente no es aporticado porque vemos claramente que el cortante que absorbe la columna es mucho menor al de los muros. Y de esa manera, ¿no? Y esto es para el sismo en X. También hacemos el análisis para sismo en Y. Entonces podemos tener en una dirección un sistema dual y en la otra de muros. ¿Ok? Es posible eso. Y eso es importante definirlo, ¿ok? Para los análisis. Entonces, espero de verdad haya quedado claro hasta el momento de esta explicación. Si tienen alguna inquietud, vamos a dejar un minutito, ¿no? Para que... Y no sé si Raúl, quieres ahí aportar algo en torno a los sistemas estructurales. Bueno, más que aportar, Elías, sería comentarle a la audiencia que el webinar es predimensionado, pero tú iniciaste, digamos, hablando de los sistemas estructurales porque antes de irnos al predimensionado con enfoque sismorresistente, debemos conocer qué elementos vamos a predimensionar y que esos elementos pertenecen a sistemas estructurales que son la defensa de los edificios. Entonces, creo que lo que has comentado es medular y es lo mínimo para posteriormente entrar al predimensionado, que es la, digamos, la esencia del webinar esta tarde de hoy. Entonces, nada, me parece que está bien. No sé si por allí Mauro o otras personas por ahí que veo que dominan un poco el tema de estructura, si tienen algún comentario sobre los sistemas estructurales, y si no, nada, seguimos el curso del webinar y a medida que vayamos avanzando podemos ir comentando. Ok, excelente. Muy bien, como lo señaló el ingeniero Raúl, o sea, esto es medular, o sea, saber el sistema constructivo que vamos a estar trabajando, ¿no? O sea, si es pórtico, si es muro, si es dual, eso es realmente importante, porque imagínense ustedes, me toca predimensionar y entonces no tengo esa sensibilidad de hacia qué sistema está enfocado mi predimensionado, o sea, no sé si voy a usar muros o no lo voy a usar. Claro, también por la experiencia en proyectos nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando ya estamos en edificios de 4 o 5 niveles, allí ya eso nos da como nos despierta esa sensibilidad de que ahí van a hacer falta muros. Entonces, pero esa sensibilidad se despierta precisamente en base a la experiencia de proyecto y en estar claros también en aspectos normativos como estos sistemas estructurales que propone acá la norma E030. Esto quería complementarlo antes de pasar ya al tema de irregularidades, que también es clave a la hora de predimensionar, que esto quería yo complementarlo con lo que es una especie de, vamos a decirlo así, incongruencia, ¿ok? Que existe entre la norma sismorresistente 030 y la norma 060. Vale destacar que esta incongruencia, ojo, se debe básicamente a lo desfasado de las actualizaciones, ¿ok? La norma E030 es del 2014, o sea, está mucho más actualizada en comparación a la E60 oficial y por eso surgen estas incongruencias. Y esto lo quiero mostrar acá rápidamente, abriendo precisamente la norma E060 de concreto armado. ¿Ok? Básicamente, esta norma nos señala que las disposiciones contenidas en el artículo 21.4 son aplicables a vigas y columnas de los edificios cuyo sistema a fuerzas laterales está definido por muros o un dual tipo 1. ¿Ok? Básicamente, cuando la norma nos explica o nos indica estas especificaciones del artículo 21.4, la norma está haciendo referencia, y eso quiero que quede claro, al diseño de miembros ordinarios, ¿ok? Ustedes pueden ubicar ese artículo y no se indican mayores especificaciones sismorresistentes, o sea, son para miembros ordinarios. O sea, ¿qué nos quiere decir la norma con eso? Que si tu sistema es de muros estructurales, ¿ok? Las vigas y columnas que puedan estar presentes las podemos diseñar como miembros ordinarios. ¿Ok? Porque incluso, vean ustedes acá, nos dice, apliquen estas especificaciones 21.5, 21.6 y 21.7. ¿Ok? Para los sistemas de pórtico, obviamente, porque estos artículos se refieren a diseño sismorresistente de vigas y columnas, pero también nos dice para dual tipo 2, un sistema dual tipo 2, esos sistemas donde los muros absorben menos del 20%. Entonces, esto es interesante traerlo a colación porque vean ustedes que la norma nos dice, bueno, diseñen su sistema de pórtico con las máximas exigencias sismorresistentes cuando el muro no absorbe casi cortante basal. Pero si el muro absorbe mucho cortante basal,
puedes diseñar tus vigas y columnas como miembros ordinarios. Obviamente, digamos, nosotros en nuestra práctica de proyectos no estamos de acuerdo con todo esto, de esta parte de diseñar vigas y columnas aparte como miembros ordinarios. Todos los vemos como miembros especiales y también por lo desactualizado que es esta norma y también porque la norma sísmica E030 básicamente no hace mayor distinción en estos aspectos, sino que la norma E030, vamos a ubicar rápidamente acá cuando nos habla de los sistemas estructurales, ya para cerrar esta idea, ¿ok? Vamos a ver acá, muros estructurales, aquí está un dual, vamos a colocarlo por acá, y la norma es clara, la E030 dice, las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros estructurales. ¿Ok? O sea, la norma I030 nos está diciendo que los pórticos y los muros van a soportar el sismo. Por eso nos vamos por este criterio que aparte es el más actual, esperemos pronto tener una versión de la norma 060 ya actualizada y obviamente es muy probable que estas incongruencias desaparezcan, ¿no? Recordemos que la ingeniería sismo resistente se va perfeccionando con el paso del tiempo, con las enseñanzas que dejan los sismos que ocurren, todas esas cosas, entonces por eso es que las normas también es necesario que se vayan actualizando en el tiempo. Muy bien, teniendo claro los sistemas estructurales ya de concreto armado, vamos a pasar a esta parte de las irregularidades, ¿ok? Vamos a abrir acá y ampliamos, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es necesario estudiar irregularidades? ¿No? También puede ser otra pregunta, ¿no? De pronto estamos, ya yo quiero iniciar mi predimensionado, yo quiero ya decir que esta columna va a ser de tanto por tanto. ¿Por qué es necesario estudiar irregularidades? Porque nosotros tenemos que tener adecuados criterios de estructuración, ¿ok? A la hora de definir nuestras secciones. ¿Ok? Porque yo podría decir, bueno, si la norma me dice que tengo que usar, por ejemplo, una base mínima de columna de 25-25, pero no sé, me parece que en el medio ahora voy a poner columnas de 50 por 50 y en el perímetro de 80 por 80. ¿Ya? Ya listo, y hice mi predimensionado. Ah, pero ¿qué pasa? Allí nosotros, es un criterio de estructuración errado, porque si estamos aumentando las columnas en planta, estamos creando concentraciones de rigideces, ¿ok? Que no son necesarias y eso va a originar estas irregularidades que evidentemente van a hacer que nuestra estructura se comporte de una manera estructural no adecuada. Es decir, cuando digo no adecuada, es que, por ejemplo, en el primer modo de vibración tengamos una torsión muy representativa. Entonces, por eso es importante estudiar las irregularidades. Esto es un tema, perdón, esto es un tema amplio, ¿ok? Que nosotros abordaremos en nuestro curso de especialización paso a paso, explicando cada irregularidad, irregularidad en planta, irregularidad geométrica vertical, sistemas no paralelos, o sea, todo eso con el respectivo criterio de solución. Acá, para que quede la idea de una irregularidad y cómo eso puede afectar y cómo es importante tenerlo en cuenta en el predimensionado, les muestro esta irregularidad torsional, ¿ok? Que se presenta en planta, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un núcleo de ascensor o núcleo de escalera, que lo colocamos en un extremo, ¿ok? Y esto funciona como un pivote, ¿ok? Esto genera momentos torsionales importantes donde van a sufrir las vigas perimetrales y las columnas perimetrales, ¿ok? Y acá aprovecho de traer a colación esto. Normalmente nosotros, si nos quedamos con la lógica de nada más la existencia de cargas gravitacionales, ¿qué va a ocurrir? Si nos quedamos con la lógica de que solo existen cargas gravitacionales, ¿qué nos indica? Que, bueno, las columnas centrales, ¿ok? Estas columnas de acá, vamos a permitirnos usar la herramienta acá del Zoom para ilustrarlo, ¿no? Estas columnas centrales, ¿ok? Son las que van a soportar más cargas, ¿no? Es lo que nos diría la lógica, oye, entiéndase bien, la lógica de cargas gravitacionales, ¿no? Y las columnas de las esquinas van a soportar pocas cargas, ¿no? Porque, bueno, si vamos al criterio de la carga gravitacional. Pero y esto aparte de las cargas gravitacionales, refiriéndome al área tributaria, ¿no? O sea, básicamente estas columnas van a soportar más carga porque su área tributaria es mayor en comparación con esta columna de la esquina. Pero cuando nos vamos al criterio sismo resistente, resulta que las columnas esquineras están exigidas precisamente por estos efectos torsionales, ¿ok? Aun cuando nosotros controlemos la torsión, es decir, no cometamos estas, digamos, imprudencias, por así decirlo, desde el punto de vista de la construcción estructural, aun cuando lo controlemos, las columnas esquineras van a estar siempre exigidas a la torsión. Por lo tanto, sus dimensiones deben ser competitivas, ¿ok? Digamos, iguales o un tanto incluso mayor.
que las columnas centrales, ¿no? Y por eso es que este seminario de predimensionado es hecho con un enfoque sismo resistente, ¿ok? Como lo indicamos allí en el grupo de WhatsApp cuando hicimos la invitación. Bien, ahora, este problema de irregularidad torsional, producto, ¿no? de esta concentración excesiva de rigidez, miren lo que origina, por ejemplo, ante la ocurrencia de un sismo. Esta parte que está acá es muy rígida, ¿ok? Y mira cómo torsió, ¿no? O sea, literalmente hablando, ¿no? Toda esta parte acá del perímetro, ¿no? Y es una de las cosas que no queremos que ocurran o que pasen, ¿no? Cuando se producen los sismos. Acá, en este criterio de estructuración, perdón, acá en este criterio de estructuración es muy importante tener en cuenta esa diferencia, ¿ok? Entre lo que es el centro de rigidez y el centro de masa, ¿ok? Cuando nosotros estamos acá, ven ustedes esta planta que es bastante regular, ¿no? Si la distribución de masas es uniforme en toda la planta, el centro de masa puede estar acá, ¿no? En el centro, vamos a colocarlo acá, ¿no? Bien, imaginemos que hay una distribución uniforme de masas y por lo tanto, y que esto es un rectángulo perfecto y el centro de masa va en el centro geométrico. Pero el centro de rigidez, ¿ok? Producto de este núcleo de ascensores, se desplaza por acá, ¿no? El ascensor lo trae para acá. Entonces, ¿qué origina esto? Origina excentricidades. Esto es una excentricidad, ¿ok? Esto es una excentricidad acá, vamos a colocar, ¿ves? Esto es una excentricidad. Esta es otra excentricidad en X, que hay acá, vamos a colocarla por acá. Y estas excentricidades, ¿ok? ¿Ok? Las fuerzas, las fuerzas sísmicas actúan en el centro de masa. Aquí viene la fuerza actuando en el centro de masa, ¿ya? Para el sismo en X, ¿ok? Y esa fuerza por este brazo, por esta excentricidad, origina esos momentos torsores. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que si nosotros buscamos acercar el centro de rigidez con el centro de masa, estas excentricidades van a disminuir y por lo tanto en los momentos torsores también. ¿Y cómo nosotros hacemos eso en la práctica? Bueno, aquí me permito mostrarles este modelo. ¿Ok? Vamos a minimizar acá, permítanme un segundito. Acá minimizamos acá y les muestro este modelo, ¿ves? ¿Cómo nosotros logramos esto? Vean ustedes, no es casualidad, ¿ok? No es casualidad la presencia de estos muros. Déjenme borrar acá un segundito todos los dibujos. Ya, muy bien. No es casualidad la presencia de estos muros. Vean ustedes la ubicación simétrica de estos muros, ¿ok? Los colocamos acá, los replicamos acá. Vean ustedes, estos muros, ¿ok? Van a buscar que nuestra estructura, ¿ok? Tenga un comportamiento regular. Un comportamiento regular que va, digamos, hacia el hecho de tener un periodo fundamental en el sentido traslacional, ¿no? Y eso lo podemos acá ver rápidamente, le pedimos la deformada, ¿ok? Vamos a pedir acá para el caso de el modo uno, ¿no? Porque quiero ver ahí cómo se está deformando para el modo uno. Acá colocar esto acá y le damos OK, ¿no? Quito. Bueno, lo hice de este lado, no importa, vamos a colocar acá la vista en 3D de este lado para que veamos la deformada, ¿no? Aquí se ve claramente, ¿ok? Cómo está experimentando un modo traslacional, ¿ves? Y eso lo logramos gracias a la presencia de muros, ojo, muros colocados estratégicamente, ¿ok? Siguiendo una cierta simetría, ¿ok? Porque si hubiésemos colocado nada más muros de un lado, se iban a producir modos torsores, ¿no? Entonces acá vamos a iniciar la animación, mira, aquí se va a ver rápidamente cómo es el movimiento traslacional, qué es lo que buscamos. Entonces, nuestra estructura arquitectónicamente puede ser, digámoslo, irregular, ¿ok? Pero tener un comportamiento estructural bastante regular como este que estamos apreciando acá, ¿no? Un modo principal de vibración traslacional. Y nosotros, para ya cerrar la idea de los modos, ¿no? De vibración, acá en la parte de las tablas, ¿no? Podemos pedirle
que nos muestre, por ejemplo, las masas participativas, ¿no? Otro chequeo importante. Y aquí estamos viendo que para este modo translacional están participando el 73% de las masas, o sea, que está bien. De pronto, en los modos superiores vamos a tener algo de torsión, sí, pero no es tan preocupante porque el modo fundamental, que es nuestro modo uno, ¿ok? Se está llevando casi toda la masa y eso nos está garantizando un comportamiento regular de nuestra estructura. Ya que estoy acá en estas tablas, ese chequeo de torsión lo hacemos nosotros a través de estos ratios. Vamos a colocar acá, por ejemplo, para el sismo en X, ¿ok? Este ratio tiene que ser menor a 1,30 para que no exista esa irregularidad torsional, ¿no? Así también la chequeamos y aprovechando de que estoy hablando ya de ese chequeo de irregularidad torsional, les muestro acá esta presentación, ¿ok? Básicamente acá hemos colocado las bases, ¿no? De ese chequeo, ¿ok? Por ejemplo, comparamos la deriva máxima, ¿ok? Distorsión máxima del entrepiso con la distorsión promedio, ¿no? Y nos indica que si es menor a 1,30 no hay irregularidades, ¿no? En caso de existir la irregularidad, bueno, hay que castigar el factor de reducción de respuesta con uno de estos valores, ¿ok? Recordando que cuando nosotros castigamos el factor de reducción de respuesta, básicamente eso se traduce a que la acción sísmica, ¿ok? Va a aumentar. Nosotros en líneas generales, ¿no? Tenemos un espectro, ¿ok? Y por ejemplo, si yo coloco, fíjense ustedes, el R6, pero si coloco, por ejemplo, un R de 5, un R de 4, o sea, si disminuye esto, las fuerzas sísmicas van a aumentar. ¿Ok? Digamos que es como la norma protege el tema de las irregularidades. Acotando también que las irregularidades no son permitidas en todos lados, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Acá, en esta tabla, a ver, aquí está, mira, la tabla 10 de la norma 030 es muy clara, ¿no? Mira, si tenemos, por ejemplo, edificaciones del tipo A1, ejemplo, un hospital, ¿ya? Mira, en cualquier zona, mira, no se permiten irregularidades. No se permiten irregularidades. ¿Ok? Y eso, cuando dice no se permite, por ejemplo, esta que hemos hablado de torsional, obviamente no se permite. Obviamente, pero también entran otras, ¿no? Como la irregularidad geométrica vertical en altura, sistemas no paralelos, piso blando, etcétera, ¿no? Temas que son bastante extensos, por cuestiones de tiempo, ahora no los vamos a estar abordando, ¿ok? Pero lo importante es que quiero que se lleven esa idea clara del concepto de las irregularidades, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos hablado de sistemas estructurales de concreto armado, hemos hablado de la importancia de conocer la configuración estructural precisamente para evitar irregularidades, ¿ok? Y ya con eso estamos listos, ¿no? Para adentrarnos en lo que es el predimensionado como tal. Obviamente, como les digo, este tema de irregularidades es bastante amplio. Se requeriría una sesión, ¿no? De 2, 3 horas, por lo menos 2 sesiones, ¿no? Para elaborarlo en su totalidad, pero básicamente es para que se lleven esa idea, ¿no? Que cuando nosotros vamos a predimensionar, ¿ok? Tenemos que tener ese cuidado, tenemos que tener esa sensibilidad de que en la distribución de nuestros elementos estructurales, vigas, columnas, muros, de verdad, dependiendo del sistema que estemos trabajando, tratar de alejar nuestra estructura de un comportamiento irregular, como por ejemplo, este caso de esta torsión que vimos allí, que no esté presente, ¿no? Como en el modelo que gracias a una distribución simétrica de muros, eso no está presente. Entonces, allí nosotros ya podemos pasar a lo que es los objetivos del predimensionado, ¿ok? En líneas generales, con el predimensionado, acá Raúl levantó la mano, ingeniero Raúl, nos va a Sí, comentar sí, Elías, ahí. disculpa que te interrumpa, ya que Adelante, vamos a Raúl. iniciar con el predimensionado. Quería hacer énfasis en, bueno, digamos, resaltar el tiempo que hemos tomado ahorita hablando de los sistemas estructurales, hablando un poco de irregularidad a grosso modo, porque no hemos, digamos, adentrado a verificar matemáticamente cada irregularidad de acuerdo a la norma de 030 o inclusive con otras normas latinoamericanas. Pero es la importancia de lo que preguntaba al inicio, que es bueno que comenten porque bueno, ya vimos que tenemos estudiantes de ingeniería, todavía no tienen experiencia en diseño estructural, entonces por eso es importante ese debate para que podamos tener nosotros, digamos, una línea de ir dando el webinar de manera que todos lo puedan entender, inclusive si hay arquitectos. Entonces, una vez que conocemos los sistemas estructurales a grosso modo, como lo comentaste, entonces ya el estudiante en este caso de ingeniería civil va a entender, ok, existen sistemas estructurales que son básicamente la defensa del edificio ante sismo
y esos sistemas están conformados por elementos, llámese vigas, columnas, placas, etcétera, y hay formas de predimensionar esos elementos, unas como lo vemos en la universidad, típicamente yo siempre resalto la de columnas, que es la formulita que te dan, es la carga entre el factor phi, que eso básicamente es para cargas estáticas. Si tú ves que lo único que tiene esa ecuación es una carga axial, pero en ningún lado de esa formulita mágica hay influencia de sismo. Entonces, es lo que nosotros vamos a detallar ahí. Y me parece interesante que hemos hablado un poco de las irregularidades, un poco de los sistemas, y ahora sí vamos, digamos, a predimensionar los elementos que conforman las estructuras típicas de edificaciones. Excelente. Siempre es importante las bases, como lo decía el ingeniero Raúl. Es muy importante y también es clave entender el comportamiento de estos sistemas estructurales. Por eso también lo mostramos, ¿no? O sea, en un sistema, por ejemplo, de pórticos, las vigas, ¿verdad? Van a estar sometidas por la doble curvatura que experimentan ante la carga lateral. Las vigas van a soportar momentos importantes. Por eso es que las vigas típicamente son elementos a flexión. Es decir, conocer eso, ¿no? Conocer lo que es la torsión en términos conceptuales también, para de allí tener esa sensibilidad del por qué en los perímetros, ¿verdad? Las vigas perimetrales, las columnas perimetrales van a estar sujetas a estos esfuerzos. Entonces, es por eso que explicamos todo previo, hacemos esa antesala para ya ahora sí, bueno, ahora predimensionemos, ¿ok? Em, Una este consulta, ingeniero. predimensionado, dígame, y mira, por acá Mm, Mauro. Sí, una consulta, pero antes de hacer el predimensionamiento, los planos de arquitectura tienen que estar preaprobados o aprobados, ¿no es cierto? Y ahí, ¿cómo iniciamos para hacer el diseño como tal? Claro, claro, Mauro. En realidad, inclusive, vamos un poco más allá. En realidad, el arquitecto debería tener una intención estructural cuando recién el cliente de ese futuro proyecto lo contacta. Es decir, si yo soy el cliente, yo soy propietario de Plaza Vea, soy propietario de un edificio para oficinas, yo contacto en principio al arquitecto. Por eso yo siempre digo, nosotros los estructurales estamos como que de último, pero al final deberíamos estar amarrados. En esa primera reunión, cliente, arquitecto, debería estar al menos un ingeniero estructural para que ese arquitecto, digamos, proyecte su anteproyecto, valga la redundancia, con una estructuración, digamos, principal tal vez, ¿no? Es decir, bueno, dependiendo de las dimensiones que quieren, si es un centro comercial o si es un edificio de oficina, por algún requerimiento arquitectónico necesito luces de 6 metros, entonces ya el estructural, antes de que él plantee su diseño, le puede decir, mira, sí, si tú quieres luces de 6 metros, vamos a trabajar con un sistema porticado, pero ojo, en principio las columnas y las vigas vas a tener unas dimensiones aproximadamente de 50 por 50. Una viga te va a dar, tiene 6 metros, te va a dar 60 por 30 aproximadamente. Entonces, si eso no te molesta porque no vas a considerar un cielo raso X, Y, Z y la viga se te va a ver con ese pinto, ok. Pero ya el plano arquitectónico lleva una concepción estructural y una vez que ese proyecto arquitectónico o anteproyecto arquitectónico está listo, llega a la oficina del estructural y nosotros volvemos a hacer todo ese pequeño predimensionado que se hizo antes para hablar con el arquitecto. En proyectos reales o en casos reales, no se da que nos reunamos el arquitecto y el estructural en la primera reunión con el cliente. El arquitecto trabaja por su cuenta y luego nos traen esos proyectos. En el caso de nosotros, es lo típico. Nos traen la arquitectura y cuando nosotros empezamos a estructurar, ponemos una columna, ya le quita la mitad de la puerta porque es un edificio de 7 pisos y el arquitecto consideró una columna de 25 por 25. ¿Por qué? Porque es un arquitecto netamente, digamos, cerrado en arquitectura, no tiene nociones estructurales. Inclusive ellos ven creo que ven dos estructuras. Entonces, si eso pasara, esa reunión inicial entre ambos profesionales, yo te aseguro que la oficina del arquitecto o ese estudio va a tener más rentabilidad porque el proyecto va a salir más rápido. Nosotros nos han llegado proyectos acá en nuestra oficina y al final se tiene que cambiar casi todo. Cuando son hablando de edificios de 7 pisos, son una vivienda de 3 pisos, no cambia mucho porque sí podemos trabajar con anchos de 25. Entonces, ese es el flujo de trabajo. Digamos, en líneas generales, Mauro, arquitectura, si trabajó independiente, llega a ingeniería, nosotros hacemos el predimensionado con ese plano que ya nos ha pasado, proponemos una planta de vigas y columnas, se lo pasamos al arquitecto, él lo evalúa, mira, no, me está dañando toda la puerta, no funciona, entonces ahí recién tendríamos la reunión que debió ser al inicio.
Entonces ahí tienes que ya empezar a trabajar de la mano con el arquitecto para que lleguen a un consenso y el proyecto pueda ser viable, ¿no? Esa es la forma. Excelente, ingeniero Raúl. Y bueno, rescato de todo eso una frase muy importante, la intención estructural de la arquitectura. Eso es realmente clave y es por eso también que estos cursos de especialización están dirigidos también a arquitectos, ¿no? Que de pronto no van, digamos, a desempeñarse de lleno en la labor de hacer cálculos estructurales, pero digamos que es una gran contribución profundizar en estos temas de la dinámica estructural y del concreto armado en general, porque sin lugar a dudas al momento de hacer sus propuestas van a estar, digamos, con una adecuada intención estructural, que es muy Claro. importante. Elías, aprovechando eso que comentas, digamos, de nuestra cantera de clientes, básicamente la mayoría son arquitectos. Nosotros tenemos más de 20, 29 arquitectos aproximadamente. Tienen sus estudios y al final nos llegan acá a nuestra oficina los proyectos estructurales. De esa cantera que tenemos nosotros de arquitectos, tres o cuatro ya más o menos han entendido, ¿no? Porque sí, típicamente tenemos las reuniones con esos proyectos y ya conocen qué es un sistema porticado y cuándo usarlo, ya conocen qué es un sistema dual y el típico problema de las viviendas con un ancho de frente de 6 por 15 o 20 de largo es que en el lado corto de la edificación, cuando tienes tres pisos o más, tenemos el problema con la deriva, que nunca cumple, porque la deriva de acá de Perú es 7 por 1000, es una deriva bastante exigente. Entonces, ya esos tres arquitectos de toda nuestra cantera, ya ellos saben que en la parte posterior nos colocan un espacio, un murito para nosotros de repente colocar una placa de concreto y en la parte de la fachada también, o quizás en el segundo eje de esa fachada. Y así sus proyectos, la verdad que nosotros los sacamos en una segunda iteración. Entonces es bastante importante, más allá del tiempo que te vas a ahorrar en retrabajar, en cambiar la arquitectura. Entonces, yo digo, y siempre mi lema es, el arquitecto con que conozca los sistemas estructurales, creo que es suficiente. Suficiente para que ellos generen un planteamiento o un anteproyecto con una idea de la posible estructura que va a tener, ¿no? Es medular. Y eso está nada más en la tabla 7 de la norma 030. Tú lees allí si él va a proponer un sistema de concreto, o perdón, con material de concreto, vas a tener pórticos, un sistema dual, un sistema de muros estructurales, un sistema dual, creo que lo comenté, o un sistema hablando de ductilidad limitada, que son los muritos de 10 12 centímetros. Entonces, es bastante interesante esa parte. Gracias, Raúl. Excelente. Bien, bueno, espero, Mauro, digamos, haya quedado satisfecho con la respuesta para así que continuamos. Entonces, el predimensionado tiene como objetivo, bueno, ya en toda esta interacción, en este contraste de la arquitectura, el calculista, ya se han a grandes rasgos descrito los objetivos del predimensionado. Podemos resaltar el hecho de evitar, ¿no? Iteraciones innecesarias. Vale destacar que en interacciones con ingenieros ya de bastante años de experiencia, ¿no? Ingenieros que ya tienen más de 30 40 años en el mundo del cálculo. Ellos nos cuentan anécdotas, ¿no? De que antes, ¿no? Cuando no existía tanta tecnología a nivel de programas de cómputo, el ingeniero estaba obligado a hacer un buen predimensionado desde el comienzo, pues, porque imagínense, todo era a mano, no había tanta tecnología, ¿no? Entonces tenía que ser muy preciso desde el principio en las secciones de vigas y columnas, muros, placas que definían. ¿Ok? Ahora hay que tener cuidado con la tecnología de que no signifique, digamos, perder esa costumbre de predimensionar. ¿Qué es lo que pasa? Herramientas como el ETABS nos hacen cálculos en cuestiones de segundos. ¿Ok? Es increíble esto, de verdad. O sea, la matriz de rigidez que está involucrada acá es inmensa. ¿Ok? Es inmensa. Fíjense ustedes que la matriz de rigidez, el tamaño de la matriz de rigidez depende de los grados de libertad. Y aquí de hecho, mira, cada malla de elemento finito tiene grados de libertad. O sea, es muy grande, entonces, pero lo hace en segundos. Entonces, ¿qué se puede prestar esto? De que el ingeniero diga, bueno, yo voy a comenzar con columnas de 30 por 30 no importa.
¿ok? Y si no me da el aumento a 40 por 40 y después 50 por 50, pero no, no debe ser así. Tenemos que tener esa sensibilidad, ese orden de magnitud claro. Decir, bueno, si tengo un edificio de 7 pisos, oye, por lo menos columnas de 50 por 50, ¿no? O rectangulares de 40 por 70. Y ahí las dimensiones se van creando en la mente. Si tenemos luces de 7 metros, una viga por lo menos peraltada, ¿no? De 60, 70 centímetros. Entonces, ¿con la intención de qué? Bueno, de ya máximo en una segunda iteración, ¿ok? Ya tener nuestras fuerzas de diseño claras con las cuales vamos a calcular ya las áreas de acero de nuestros elementos de concreto armado, ¿ok? Y eso es lo que busca ese predimensionado. También, por supuesto, lo que les hablaba, evitar irregularidades, ¿no? Vean ustedes, aprovecho que tengo acá esta estructura. ¿No? Donde vemos muchos pórticos. Entonces yo tengo que acá, por ejemplo, hay otros criterios que no comenté, pero los puedo comentar ahora. Por ejemplo, garantizar una continuidad de los sistemas resistentes, ¿ok? Yo no puedo dejar, por ejemplo, estas columnas a media, o sea, hacer sistemas resistentes discontinuos, ¿no? O sea, porque eso implicaría una irregularidad importante en altura. También, por ejemplo, hacer muy rígido este piso. Imagínense ustedes que este piso de acá, vamos a resaltarlo para que me sigan mejor. Ver acá la herramienta anotar, acá está, muy bien, vamos a resaltar acá, hacer esto de pronto muy rígido acá, ¿ok? Y dejar esto acá sin tanta rigidez. Esto es lo que llamamos, por ejemplo, puede ser un efecto de piso blando, ¿no? Donde deje esta área libre, por ejemplo, ¿no? No sé, porque van a usarla para un estacionamiento, etcétera. Entonces yo en el predimensionado tengo que tener en cuenta eso, ¿ok? Porque no pueden ser las mismas columnas, no pueden ser las mismas columnas, porque si no, esto sería un piso blando y ante la acción sísmica, aquí se van a acumular fuerzas cortantes excesivas y esto puede colapsar. Entonces, todos esos detalles, ¿ok? Todos esos conceptos, es importante siempre tenerlos en cuenta, ¿no? A la hora de predimensionar, a la hora de plantear nuestras secciones, ¿ok? Aquí dicen también una palabra muy interesante, resistencia, rigidez y ductilidad, ¿ok? Esa palabra es muy, muy importante, la ductilidad. Nosotros, cuando diseñamos una estructura sismorresistente, esperamos daño en la estructura, pero un daño que sea controlado y también que haya zonas específicas de la estructura que sean las que se dañen primero. En un sistema de pórticos, queremos que ese daño ocurra primero en las vigas. ¿Ok? Que esas rótulas plásticas se formen en las vigas como mecanismos de disipación de la energía sísmica y posteriormente ya como último mecanismo que las rótulas plásticas pasen en las columnas. Entonces también tener esa concepción general del comportamiento sismoresistente, de los mecanismos de falla, nos despierta también mayor sensibilidad a la hora de predimensionar, ¿ok? Eso es importante allí que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque no puedo hacer una viga tan fuerte en relación a la columna, por ejemplo, ¿no? Porque lo que yo quiero es que la columna sea fuerte y que la viga sea débil. En el caso, vuelvo y repito, de sistemas aporticados.